Perfecto. Ok, bueno, pues vamos a dar comienzo, 7:06 de la noche. Pues antes que nada, un agradecimiento por la invitación a la sociedad del Estado de Morelos, el Cine de Urgencias, por llamarnos y con gusto estamos a la orden para platicar un poquito de un tema. Dengue y embarazo es el día de hoy, vamos a platicar acerca del mismo. Algunos objetivos de la charla, bueno, va a ser una revisión de las generalidades de la enfermedad, no tanto meternos en la clásica fisiología, etiología, etcétera, solamente las cosas relevantes que son importantes para nuestro abordaje, una actualización epidemiológica, características y manifestaciones clínicas, el abordaje en urgencias y conclusiones. Bueno, pues para comenzar hay que recordar lo que es la enfermedad condicionada por dengue, que hay que recordar que la enfermedad más importante y viral emergente en el mundo actual, superando por mucho a casos con Zika, chikungunya, fiebre amarilla, entre otras enfermedades virales transmitidas por vectores. Básicamente es un problema de salud pública a nivel mundial y específicamente en zonas tropicales y subtropicales, aunque año tras año estamos viendo que cada vez el Aedes aegypti, que es su vector, puede ascender a mayor altura y podemos ver ya casos en áreas donde no eran endémicas y sin antecedentes de viaje, aunque todavía tenemos esas características para poder abordar la enfermedad y diagnosticarla. El dengue virus es un arbovirus de familia Flavoviridae de más o menos entre 40 y 60 nanómetros, de una característica de cápside esférica y de RNA de alta variabilidad genética. Que eso, bueno, pues nos va a conllevar justamente a, a una serie de características particularmente inmunológicas que van a permitir saltarse o evadir ciertos marcadores a nivel inmunitario y que nos va a permitir, como lo vamos a platicar más adelante, en desarrollar la enfermedad a veces incluso más grave en algunos casos. Recuerda que existen cuatro serotipos del dengue virus, uno, 2, 3, 4, y bueno, que tiene una característica por tener 6 antígenos de superficie no estructurales y 3 estructurales, clásicos de la cápside membrana y brión. Y bueno, pues esto le va a conferir sus características clínicas principalmente. De hecho, va a ser parte de lo que nos va a permitir llegar a un diagnóstico establecido. Ahora bien, un poquito hablando de epidemiología, pues vamos a ver hacia el reporte de la semana epidemiológica número 28, que es básicamente la semana pasada. Un segundo, que tengo aquí a mi hijita dando vueltas y es un poco complicado, pero bueno. La que vamos la semana pasada, prácticamente tenemos ya reportes hasta la semana que llevamos alrededor de 1,482 casos. Este, y comparativamente para la misma semana en el año pasado, vamos un poquito mejor. Una característica es que los casos son mucho más altos hacia finales de la semana 40, 43, estamos hablando por ahí de los meses de octubre, que es justamente cuando termina la época de lluvias. Este año, por la característica del clima, de esto del fenómeno del niño, puede haber una pequeña variabilidad y de hecho ha sido un poquito casos menores que en años anteriores. Entonces, permíteme un segundito. Amor, gracias. Entonces, bueno, directamente. Ahora, tenemos también casos de letalidad y mortalidad, afortunadamente, que por total de casos confirmados hasta 3,351, solo hemos tenido casos de defunciones solamente en 7, haciendo una letalidad del 0,38, lo cual es afortunadamente bueno, pero para nuestro tema, que es en realidad de dengue, embarazo, vamos a ver que son de los casos que tienen mayor letalidad. Además, bueno, aquí en esta diapositiva, pues vamos a encontrar justamente parte de cómo vamos a distribuir los casos confirmados y los casos sospechosos, que afortunadamente, bueno, pueden ser un poquito menos de los reportados a los sospechosos. Recordar que vamos a establecer el diagnóstico con características clínicas, pero solamente hasta que tenemos el reporte del antígeno para el NS1, es la forma confirmatoria, y que actualmente ya tenemos disponibles PCR para poder también diagnosticar directamente. Por casos en entidad federativa, vamos a ver que la mayor parte de los casos se concentran en el norte del país. Estamos hablando del estado de Sonora, estamos hablando del estado principalmente de Sinaloa. Y bueno,
hacia dos estados que nos van a interesar, principalmente el estado de Morelos, estamos en cerca de la mitad, así como nosotros radicamos en el estado de Yucatán, que también tiene alta incidencia, vamos a la mitad prácticamente de ellos. Aquí tenemos una distribución por el serotipo. Vamos a ver que es muchísimo más frecuente el dengue virus tipo 3, el dengue virus tipo 2 son los más frecuentes, no así los casos tipo 4 y tipo 1, particularmente a nuestra población en México. Y vamos nuevamente a ver que el norte del país es donde principalmente encontramos la mayor cantidad de casos reportados. Para los casos confirmados por dengue, afortunadamente, como mencioné previamente, hasta la semana actual, no digamos, al menos por el estado de Morelos, para ustedes que están trabajando a aquel lado, ningún reporte de defunción, varios casos confirmados, 12 en total, pero bueno, afortunadamente estamos esperando un repunte hacia la semana que mencioné 40-41, así que seguramente tendremos ahí algunas situaciones en las cuales ustedes se van a enfrentar en cuestión de dengue y por lo tanto también los casos de embarazadas. Vamos a ver que para ustedes, pues, los estados, perdón, en los municipios más comunes que vamos a encontrar alta incidencia va a ser Temisco, Xochitepec, Tultitlán, Jutepec y Cuernavaca. Bueno, dentro de las generalidades, pues hay que recordar que en los países con alta endemia, la incidencia del dengue en el embarazo puede ser cercana al 1%, que es muy baja, tal vez con la población general, pero afortunadamente no son tantos, pero si hablamos de la población en sí embarazadas, vamos a tener muchísimo menos relación. Entonces, resulta ser relevante dada su letalidad. Respecto al binomio fetal, también vamos a ver que va a tener una transmisión vertical. Es poco frecuente, pero puede llegar a presentarse. No hemos tenido casos reportados en los últimos años en México, pero puede existir esta posibilidad y las tasas pueden variar desde 1.6% hasta el 22.7%, dependiendo la edad gestacional y la serie. Vamos a encontrar además, bueno, dentro de las entidades federativas, los últimos casos reportados. Esta es una diapositiva que sacaron de un consenso que se realizó por parte de la Comisión Centro Nacional de Equidad de Género, que se enfocaron mucho del tema de dengue en el embarazo y justamente tenemos reportes de casos 2023-2024. Teóricamente este año viene 2025-2026, por eso todavía no tenemos esos datos. Pero ¿cómo vamos a encontrar una variabilidad entre los estados? Hay ciertos estados que siempre van a estar presentes, como el caso de Veracruz, que son endémicos dentro de nuestro país, pero afortunadamente otros estados entran y salen dependiendo del año en el que nos encontremos, teniendo casos, estos son nada más de casos de embarazos con dengue. El año 2024 tuvimos casos reportados en Morelos, en el año 2023 tuvimos casos reportados en Yucatán y de hecho tuvimos muerte materna asociada a dengue en este año precisamente. Se recuerda además que existen diversas manifestaciones clínicas. La primera manifestación casi siempre suele ser la fiebre aguda, que sucede en promedio de los 2 y 7 días de duración, alrededor entre el quinto y décimo día después de haber realizado la incubación. Se puede acompañar habitualmente de dos o más características, como la clásica cefalea, el dolor retroorbitário, dolor osteomuscular generalizado, el eritema en algunas regiones, principalmente del torso, posiblemente manifestaciones hemorrágicas que no necesariamente van a ser clasificadas como un dengue hemorrágico, que no son severas, como la presencia de petequias, o que vamos a realizar la prueba del torniquete que pueda ser positivo en nuestro paciente. Además que podemos encontrar variabilidades dentro de nuestra citometría hemática como leucopenia, que no necesariamente puede repercutir en grado de severidad, son de las características más claras. Hay que recordar que por definición vamos a tener diversos tipos, que realmente es una subclasificación del dengue, depende de las manifestaciones que tenga el paciente. Clásicamente la fiebre por dengue virus, antes llamado dengue clásico, pues, se va a caracterizar por la fiebre asociada a los síntomas mencionados, mialgia, cefalea, dolor retrovital, etcétera, y que se va a presentar en aproximadamente la mitad de los casos. Ocasionalmente pueden acompañarse de petequias y hemorragias, como mencioné, aun cuando no exista plaquetopenia. El paciente va a llegar con su área de urgencias con manifestaciones, no sé, un torniquete positivo y que además tomamos la biometría hemática y esta se resulta con plaquetas, ¿no? Puede ser una enfermedad incapacitante debido a la fase de convalescencia y febril, y la recuperación puede ser asociada a fatiga prolongada, muchas veces con depresión en estado más que nada de los 14 días posteriores. En los niños casi siempre es un cuadro clínico leve asintomático, y hay que recordar
que también tenemos casos de dengue virus que son totalmente asintomáticos y que resulta ser un paciente que llega por cualquier otra sintomatología y que empezamos a escarbar un el diagnóstico, realizamos anticuerpos y particularmente los IgG de memoria salen positivos, pues que además se pudieron haber presentado y el paciente ni siquiera manifestó ninguna característica. Para el caso particular de nuestras embarazadas, una variabilidad considerable dentro de los síntomas, dado que hay pacientes embarazadas, principalmente en los primeros trimestres, que pueden no desarrollar ningún síntoma, pero casi siempre hacia el segundo o tercer trimestre van a presentarse los síntomas más floridos. Además, que las pacientes no necesariamente pueden hacer un pico febril previo a la manifestación hemorrágica. Las embarazadas suelen presentar directamente las manifestaciones hemorrágicas mucho antes o a la par de los síntomas o los signos febriles. Entonces, hay que contemplar eso cuando abordemos a nuestra mujer embarazada. Hay que recordar cuáles son los datos de alarma que vamos a buscar en el dengue, que es la presencia de dolor abdominal intenso continuo, el vómito persistente, acumulación de líquidos que busquemos directamente hoy que tenemos a la mano el focus, sangrado de mucosas, letargia, alteración neurológica principalmente, y que clínicamente podemos identificar una hepatomegalia. Y además, dentro de una biometría hemática, que es algo que está al alcance de nosotros, pues identificar el incremento del hematocrito, que nos habla justamente de la hemoconcentración y disminución o conteo de plaquetas, que eso va a ser una característica para que podamos mandar a nuestro paciente a Ok, la otra presentación es cuando ya vamos a presentar la alteración principal de extravasación del plasma. El paciente que siempre va a tener presencia de líquido en diversas áreas de tercer espacio. El paciente además puede tener etapa febril que no va a ser distinguible a la enfermedad clásica, pero ahora sí vamos a encontrar lo que va a ser trombocitopenia. El paciente va a estar francamente muy concentrado. Como mencioné previamente, podemos pura tercer espacio que puede complicarse a un estado de choque de un paciente hipotenso, básicamente. Hay que recordar justamente la teoría de Halsted que nos habla justamente de la preinfección cruzada. Cuando alguien desarrolla una infección por dengue virus, desarrolla esa inmunidad de forma permanente y de por vida para el mismo tipo de dengue. Estamos hablando que te infectaste por un dengue virus tipo 3, la posibilidad que te vuelvas a enfermar para ese mismo estereotipo de dengue virus es muy baja, porque permanecemos con anticuerpos específicos para dengue virus tipo 3. Pero desarrollamos anticuerpos no neutralizantes para las otras especies, en este caso dengue tipo 2, tipo 4 y tipo 1. Y si en algún punto desarrollamos una infección por otro serotipo de virus, de dengue, este suele provocar una exacerbación o una respuesta inmunológica de mayor impacto que va a desencadenar alteraciones en la coagulación, alteraciones del daño endotelial, y que no van a ser suficientes para eliminar la infección y suele ser una segunda infección casi siempre en un dengue hemorrágico y además con un estado de mayor gravedad, un estado de choque. Recordar, como previamente mencioné, la transmisión vertical es algo que debemos vigilar a nuestro paciente, a nuestros bebés que van naciendo después de un caso con dengue. La recomendación es que tengamos una vigilancia del menor alrededor del día 10 a 14, buscando directamente los antígenos para ANS, o si tuviéramos a PCR directamente, puede tomarse las primeras 72 horas, solo para corroborar que el menor tenga o no la enfermedad. Afortunadamente, los menores, no, los bebés, no van a tener un cuadro más severo en la mayoría de los casos, así que resulta no ser tan de relevancia epidemiológica para los pediatras, pero sí para nosotros, en el caso de nuestra mujer embarazada. El dengue hemorrágico con signo de alarma, como mencioné previamente, pues ya no voy a repetir mucho esto, nada más recordar las plaquetas por debajo de 100.000, que es una característica relevante, y el hematocrito por arriba del 20% para edad y sexo. Ojo, recordar que nuestros cambios fisiológicos del embarazo, justamente nuestra mujer embarazada estará hemodiluida y vamos a encontrar un hematocrito generalmente bajo en condiciones normales. Así que el incremento del hematocrito no necesariamente va a cumplir la característica del 20% y que la paciente puede estar muy concentrada. Si llegáramos a ver una paciente embarazada con un signo febril, sospechamos de dengue y vemos un hematocrito normal, no para el embarazo, sino normal para un adulto, podríamos sospechar que ya estemos concentradas sin necesidad de tener el incremento del 20%. La otra característica clínica, pues es justamente el síndrome de shock de dengue.
que es básicamente las manifestaciones de hipoperfusión, un choque hipovolémico, un tercer espacio, exceso de permeabilidad capilar, y bueno, que esto lamentablemente vamos a encontrar una letalidad general de cerca del 40%. Entonces es algo realmente importante, porque el saber que uno de cada dos pacientes llegan a fallecer por esta condición es algo bastante lamentable, y como es una patología muy típica de una zona subtropical, habitualmente países en vías de desarrollo, pues no se ha cambiado mucho esta letalidad, lamentablemente. Ahora, peor aún, para el caso de la letalidad materna, esto puede llegar a ser hasta el 90%, y es que influye mucho en qué momento se identifica y se da tratamiento al paciente. Estamos hablando de que una mujer con dengue en estado de síndrome de shock por el mismo, si no lo agarramos o no lo identificamos de forma óptima, especialmente en un abordaje de urgencias, las complicaciones y la repercusión que va a tener va a ser lamentablemente no la misma. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a recordar que para poder definir a nuestro paciente como caso probable, pues vamos a encontrar la fiebre más los síntomas que ya mencioné previamente, y pudiéramos encontrar todavía algunas pruebas serológicas como hemaglutinación en una relación o una titulación de 280, títulos, como mencioné, títulos de IgM, estos no son de memoria, sino que están presentes, pero habitualmente suelen estar presentes hasta el día 7 del empezar el cuadro, así que resulta ser un poquito no muy óptima, y tampoco está disponible en todos los servicios de urgencia. Caso confirmado, vamos a encontrar que todo lo que tengamos anteriormente, más el aislamiento del dengue virus en suero, habitualmente podemos ocupar la PCR para poder llevar a cabo, es una prueba diagnóstica absoluta, o que tengamos además el incremento de anticuerpos hasta 4 veces más su valor, en este caso la IgG, en este caso que puede ser una característica, y la IgM evidentemente. Detección del ácido nucleico, en este caso por necropsia o directamente, o la muestra en suero cuando ya nuestro paciente lamentablemente falleció, no sabíamos la causa, pero se identifica posteriormente el caso. Y recordar que todo caso por dengue es de notificación epidemiológica, así que y especialmente la embarazada, el paciente embarazada se tiene que notificar para que se tomen todas las medidas de cerco sanitario pertinentes y correspondientes. De forma clásica tenemos una forma de estadificar dengue, se divide en 5 tipos, del 0 al 4, básicamente desde no tener ningún tipo de síntomas, más, bueno, fiebre, pero ninguna alteración en el laboratorio, hasta el grado de choque profundo, el grado de choque severo, con trombocitopenia, incremento, y que clínicamente está deteriorado. Solamente es una clasificación que nos sirve para poder estadificarlo, pero realmente tiene muy poco impacto clínico. Recordar que tenemos diversos exámenes auxiliares en cuestión de poder identificarlo. A veces en la de urgencias solo tendremos la temática, tendremos si acaso de sedimentación, la química, etcétera, que son las pruebas que nos van a poder permitir si además tenemos alguna lesión orgánica, alguna lesión o alguna disfunción no específica que tengamos que corregir, pero no necesariamente nos va a dar el diagnóstico. Pruebas de alteración hepática, particularmente los tiempos de coagulación, son relevantes, las transaminasas y proteínas, para estar hablando de qué tan mal está el estado de coagulación y qué tan rápido podríamos llegar a un estado de coagulopatía. Si tuviéramos o si tenemos a la mano, en el caso de trombolescopografía, pues sería excelente, aunque eso habitualmente está muy limitado hacia segundos o tercer nivel y habitualmente unidades de cuidados intensivos. Para el diagnóstico diferencial podemos ocupar algunas otras pruebas como la gota gruesa, estudio de hipocefalo raquídeo, pruebas de imágenes, etcétera. Y bueno, la ultrasonografía abdominal para identificar que no hayan lesión. Hoy por hoy, pues creo que el focus ha sido una parte importante, pero que realmente en nuestro choque por dengue va a tener una cierta limitación, y te vamos a platicar de ello. Para el caso de datos especiales con el embarazo, pues en clínica, pues los datos de hemorragia suelen aparecer desde el inicio del síntoma, ya habíamos mencionado esto, y qué bueno, en las aplicaciones que vamos a encontrar asociadas o dengue dependerá en el trimestre que lo agarramos. En el caso del primer trimestre, los problemas como es el aborto, una posibilidad de ser hasta 2.5 veces más alta, como nosotros de 2.5. En el segundo y el tercer trimestre tenemos el caso del óbito, hasta 5 veces más, y en el caso de parto pretérmino, pero ocupa mucho control de estadística, porque realmente
a intervalos de confianza realmente no muy concordantes, pero al menos el óbito sí se llega a presentar y la mortalidad materna puede incrementar directamente en el tercer trimestre. Hay diversas estudios sistémicos, perdón, revisiones sistemáticas para poder identificar justamente los hallazgos en pacientes de más de 1,600 en promedio y es más o menos la estadística que tenemos. En nuestra paciente embarazada, en la mujer gestante, vamos a encontrar que justo en la fase crítica, recordar las tres etapas, entonces vamos a retomar, es donde vamos a encontrar la etapa de alto riesgo de muerte, que nosotros tenemos que prevenir. Este es el cuadro clásico ya propuesto desde hace un tiempo acerca de la etapa de las fases del dengue con base en los días de la enfermedad. Recuerda que hay una etapa febril, una fase crítica, una fase de recuperación. En el caso de nuestra mujer embarazada, la fase crítica y la fase febril se enciman, donde vamos a encontrar las características y particularmente si la fase crítica es la más relevante, donde tenemos que hacer el abordaje donde vamos a poder hacer la evaluación diagnóstica para PCR y para antígenos estructurales, no estructurales, perdón, es en los primeros 6 días aproximadamente, y la identificación de anticuerpos va a suceder alrededor de la fase del día 7. Entonces, lamentablemente a la fecha no hay un tratamiento específico para el dengue, no tenemos algún antiviral o no tenemos algún tipo de terapia inmunológica con inmunoglobulinas que los pueda resolver. Han habido diversos estudios corridos, ensayos clínicos, pero ninguno realmente ha demostrado una eficacia relevante. Entonces, en resumen, el tratamiento se resuelve hacia básicamente dar un soporte orgánico a nuestra paciente embarazada que desarrolla el dengue y empezamos desde justamente identificar y abordar a la embarazada desde los primeros niveles, primero y segundo nivel. Por definición epidemiológica nos piden que sea una paciente que ya está en una zona endémica, en particular en el caso de Morelos, en el caso de Yucatán, es zona endémica, así que no tienen que viajar, solamente con hecho de ya es criterio, y que además presente en nuestra paciente fiebre por arriba de 38 grados más uno de los síntomas, dos de los síntomas que mencionamos. En el caso de nuestra paciente embarazada, toda paciente febril embarazada en zona endémica, debemos de pensar en un dengue como primera enfermedad de transmisión por vectores hasta no demostrar el contrario. Y en todo caso, si identificamos esto, se debe de derivar a tan pronto sea posible al tercer nivel, al segundo nivel, tercer nivel. El tratamiento si nuestra paciente se va a encontrar en una clásico fiebre por dengue, en la etapa febril, sin ningún tipo de complicación, el tratamiento se enfoca principalmente en medidas sintomáticas. Una hidratación oral óptima a 10 minutos por kilo, pero básicamente es líquido libre a demanda. Paracetamol, 1 gramo, 2 gramos, se puede incluso subir la dosis hasta no superar la dosis tóxica durante el día para disminuir la etapa febril y prácticamente esto. No se debe de administrar ningún tipo de AINE, es relevante, importantísimo. No administrar antibióticos y bueno, mantener una nutrición óptima es lo que tenemos que manifestar. Si tenemos esto en nuestro paciente, se puede evaluar, se puede mandar a un ambulatorio, pero siempre indicando los datos de alarma puesto que en cuanto nos presentemos tendremos que informar a nuestra paciente que al primer síntoma de alarma tendrá que regresar inmediatamente al área de urgencia. Ahora, ya hablando de nuestra paciente que ya vamos a ingresar a urgencias de observación, urgencias choque, porque es el caso, pues la evaluación no va a cambiar mucho a un tema clásico de ATLS del estado de choque, que es quien lo maneja muy bien. Es hacer una evaluación ABCDE desde que en qué condiciones encontramos a nuestra paciente poco habitual encontremos una paciente que requiere una asistencia en vía aérea, pero sí llega a ver los casos, no son tan comunes, pero sí llegan a suceder. Y es básicamente identificar y proteger nuestra vía aérea y establecer el control circulatorio, lo más relevante, ¿no? Vamos a enfocarse un poquito a nuestra paciente embarazada, pues vamos a encontrar alguna que otra herramienta, por ejemplo, en el caso el índice de choque, que es una evaluación que ya lo hemos establecido en trauma y en muchas otras condiciones como sepsis, también vuelve a ser relevante en nuestra paciente con choque por dengue en este caso, y estableceremos un grado de choque en el cual será relevante nuestra paciente para iniciar una terapéutica. También no existe una literatura que nos hable acerca de una predicción como en el caso del trauma de transfusión masiva
o en el caso de predicción de mortalidad, no está trasladado a nuestra paciente con dengue, pero pues saber que lo podemos utilizar el índice de choque como una estrategia. Nuestra clasificación típica de ATLS para distinguir los grados de sangrado que vamos a requerir o no vamos a requerir, realmente es solo meramente para esquemático, porque nos tenemos que enfocar directamente en nuestras características de nuestra paciente. ¿Qué vamos a hacer con nuestra paciente? La recomendación es directamente hacer dos vías en acceso o un acceso central. La ideal es que sean dos vías periféricas, que en este caso con catéteres largos y anchos para poder administrar de forma inmediata los cristaloides, que es según la segunda etapa. Soluciones balanceadas, la recomendación para Asma Light, no tenemos en general el servicio de urgencias, vamos a ir con nuestro clásico Harman, pero es la mejor opción que tenemos hasta el día de hoy. No se recomiendan soluciones salinas o soluciones hipertónicas, porque especialmente en el caso con fuga a tercer espacio, no mejorará el intravascular y vamos a favorecer posiblemente la fuga a tercer espacio. Entonces, solo balanceadas es la mejor recomendación, igual que en trauma. El uso de hemoderivados, en el mismo protocolo de transfusión 1 a 1, si nuestro paciente llegase a requerir transfusión, es más que nada enfocado en tema plaquetario. ¿Y por qué? Ahorita vamos a hablar acerca del tema quirúrgico de resolución. Pues el número de plaquetas, el número de hemoglobina que debemos tener en nuestro paciente va a ser relevante. Si el caso que no tuviéramos o requiriésemos expandir volumen, los únicos coloides recomendados y autorizados con base en las guías de práctica clínica es el uso de la albúmina para poder restituir un poquito de volumen. Y en caso contrario, el vasopresor, la única que está ponderada, y esto sí, a diferencia del trauma, es la norepinefrina, no está validado el uso de la vasopresina, en este caso de los pacientes. Como mencionaba, pues, si se pone a revisar la literatura, principalmente en países como Malasia, en el sudeste asiático, en Sudamérica, es donde más se han hecho revisiones acerca del abordaje que tenemos que hacer con cada uno de los pacientes. Tenemos justamente recomendaciones pues si tu paciente llega en características de moderado o severo, ¿qué tanto líquido le vamos a poner? Si recordarán, pues esto ya no lo usamos muy cotidianamente con los pacientes, puesto que hoy por hoy sabemos que tener una receta de cocina, de poner una cantidad de líquido a un paciente de forma general, pues no es lo óptimo. Sin embargo, en nuestra paciente embarazada, sí nos vamos a tener que enfocar a todavía usar este tipo de guías, porque no tenemos a disposición a otras variables, por ejemplo, en el caso del POCUS, que nos hablaría de, oye, vamos a hacer una evaluación si tiene un VEXUS para retolerancia a volumen, o una simple vena cava, o un perfil pulmonar, todo va a estar abolido porque no es viable, ni siquiera está validado el caso del VEXUS para el caso del embarazo, no se puede por los cambios fisiológicos del embarazo, y en el caso de la evaluación pulmonar para respuesta a volumen, va a estar sumamente limitado porque habitualmente van a tener una permeabilidad pulmonar aumentada y habrá perfil B. Entonces, no necesariamente quiere decir que no requiera líquido tu paciente o que salga con un perfil B. Entonces, al encontrarnos esta limitación de la evaluación que hoy por hoy tenemos herramientas, tenemos que regresar a lo básico, a lo que ya sabíamos. Entonces, empezar a establecer esquemas de reanimación con base en líquidos a 10 por kilo, a 15 por kilo o a 20 por kilo en casos más severos de producción de balanceada, sigue siendo por hoy lo que está recomendado por las guías de práctica clínica, que dicho sea de paso, las guías mexicanas son un poquito viejas y no están actualizadas, pero realmente no cambia mucho en las recomendaciones que tenemos a nivel internacional al día de hoy. Entonces, vamos a ocupar. Y todavía nos siguen recordando el uso de albúmina el caso necesario para expandirlo dentro de nuestra reanimación inicial en el área de urgencia. Si nuestra paciente ya llega con un franco estado de choque, no tenemos una presión de perfusión, el inicio de los vasopresores no debería de retrasarse, así que en cuanto sea posible la administración del clásico con norepinefrina, pues va a ser necesario. Cuando termina la evaluación secundaria, como mencionaba, la ultrasonografía abdominal o body tag, si estamos pensando en que tuviera además datos de hemorragia focalizado, porque recordar que nuestro paciente va a tener fugas a pleura, fugas a tipo ascitis, y que nos va a decir, por ejemplo, si quieres hacer un FAST, que es justo la limitación del focus, te va a salir positivo, y no necesariamente quiere decir que tengamos el líquido libre y que requiere manejo de abordaje quirúrgico.
Entonces, solamente sirve como complementario si estamos pensando en focos o descartar sitios de hemorragia puntuales. Entonces, es complementario, pero no es lo óptimo. Recordar que nuestras pacientes son pacientes que se encuentran embarazadas y por lo tanto tenemos que hacer un abordaje al binomio. Entonces, recordar en qué características esté nuestro bebé. Hay que verificar si nuestro paciente está en trabajo de parto. Para ello tenemos que hacer un registro cardiotocográfico y evaluar contracciones, evaluar cómo están los ruidos fetales y el movimiento fetal, idealmente con el RSTG. Y bueno, evaluar también el estado de coagulación, principalmente como mencioné anterior, el tromboelastógrafo, o si tenemos que verificar directamente con pruebas de fibrinógeno, coagulación, bien. Siempre inmediatamente tener la tipificación del grupo RH y, bueno, si fuese el caso que tuviéramos disponible por materno fetal, realizar una hemodinamia fetal, que sí existe validación para el uso con nuestro tipo de pacientes. Dentro de las características generales, bueno, nos han sugerido que el uso de esteroides solamente el caso que el dengue virus o la enfermedad por dengue estén poniendo en riesgo a nuestro embarazo y que podamos tener un parto pretérmino o un parto más complicado y que estemos todavía en etapa de maduración pulmonar. El uso de esteroides está permitido, no recomendado, pero está permitido. Igual de la misma manera, la protección neurológica para el producto y para la mamá, en este caso el sulfato de magnesio. Y aquí hay dos puntos. La paciente con dengue va a desarrollar una clínica, al menos bioquímicamente, muy similar a una preeclampsia o a un gel. Entonces, de hecho, es un diagnóstico diferencial. Por lo tanto, el hecho de usar tratamiento en escopeta significa de darle tratamiento como si se manejara otra patología, no importa, porque realmente es preferible que te equivoques dándole de más a que te equivoques dándole de menos. Y preferible que la paciente tenga a lo mejor una hipermagnesemia, pero que no haya fallecido. Eso es más importante como un indicador de bienestar a nivel de país. Y de la misma forma, los esteroides, en algún punto incluso sugirieron el uso de esteroides a nivel sistémico para reducir el proceso inflamatorio de la embarazada, pero la realidad es que no hay evidencia que sustente el uso para un esteroide con ellos, así que no es la recomendación. Podrán ver a lo mejor escritos de la vieja escuela que lo siguen utilizando, pero no existe evidencia que lo soporte. Además, bueno, en el mismo caso como la preeclampsia, el hecho de tener un estado proinflamatorio con la presencia de PAMS por todos lados, pues es un estado que seguramente se va a favorecer con la resolución del embarazo. Y de hecho, de acuerdo a la ACO, si tu paciente ya se encuentra en la semana 36 y estamos en condiciones hematológicas o de coagulación que favorezcan una terminación del embarazo, adelante, la terminación entre más pronto termine, mejorará la resolución de la paciente. Ya me había mencionado acerca de corregir la presencia de plaquetas y justo lo que les mencionaba hace ratito. Recuerda que nuestra paciente va a entrar, si estamos en la última etapa del embarazo, tercer trimestre, y tenemos una paciente con estado de choque o que está en la fase de dengue hemorrágico, necesitamos pensar en que nuestra paciente va a terminar ese embarazo. Entonces tenemos que llevarla a condiciones necesarias para proteger a esa resolución. Mantener las plaquetas por arriba de 50,000 en el caso de que sea un parto clásico y arriba de 70,000 es algo necesario. Por lo tanto, la disponibilidad de transfusión plaquetaria, aféresis plaquetaria, es algo que debemos de contemplar de forma casi inmediata, especialmente en el tercer trimestre. Y bueno, prácticamente vigilar al bebé los días subsecuentes y ya. Siempre les hago la recomendación en las pláticas acerca de que la paciente embarazada y para nosotros como urgenciólogos es que no olvidemos que estamos viendo al bebé y a lo mejor estamos muy acostumbrados que nuestros compañeros ginecólogos se encargan de hacer y revisar esto, que es un electro para ellos, no para nosotros, y a veces no lo entendemos. Reconocer el registro cardiotocográfico, establecer, porque a veces lo tenemos, pero no sabemos qué es y podemos estar omitiendo algo grave, porque si el producto ya está demostrando datos de restricción o datos de sufrimiento fetal, pues hay que identificarlos. Entonces, al menos siempre les pongo reconocer cómo funciona, arriba la frecuencia, abajo las contracciones, identificar qué es lo normal, tener una variabilidad en la frecuencia cardíaca que se encuentre siempre dentro del 10 al 20%,
Cuando no tenemos esta variabilidad, o sea, que está más plano esto, empezamos a tener cambios que son totalmente anormales. O que además tengamos la presencia de descensos, que le llamamos, descensos a bradicardia principalmente. Estas se relacionan habitualmente con las contracciones y es normal cuando son en etapa temprana, pero si son variables o son tardías, no son normales. Y si el descenso baja por abajo de 100 latidos por minuto, es totalmente anormal y lo categoriza como un registro de 2 hacia 3. Y esos son de indicación de terminación del embarazo. Entonces, para nosotros, porque solo con ver este tipo de características, no necesitamos categorizarlo, pero sí saber en qué momento decirle al ginecólogo, pues tener que tener un abordaje por su parte y determinar en qué momento terminar el embarazo para que nos mejore la supervivencia de nuestra mamá. En la hemodinamia fetal, digo, si es territorio del materno fetal, pues si lo conocemos un poco, nada más ver que si tenemos básicamente flujos inversos en la umbilical o en el ductus arterioso, pues es dato de que nuestra paciente ya empieza con un dato de sufrimiento y se nos puede ya hacer una pérdida del producto. Y recordar que estamos nuevamente abordaje de los dos. Tener la pérdida del producto también resulta no un éxito de nuestra terapéutica y por lo tanto algo que debemos de contemplar para futuro. Toda paciente que encontremos con esas características de dengue hemorrágico o choque por dengue debe ser manejada en unidad de cuidados intensivos, deberá ser valorada, pues que tenemos que dar un monitoreo, neuromonitoreo de forma óptima. Si requiere sedación, si requiere alguna otra cuestión porque haya sido intubada la paciente, etcétera. La evaluación hemodinámica, que son invasivas y no invasivas que hayan sido válidas. Aquí en este caso, termovisión es lo único que está agradado para nuestros pacientes, por son acá, va a ser el caso. Todo lo demás resulta ser limitado. La ventilación protectora se guía por metas sin ningún método preferido. Muchas veces estamos cerca, o hay otro tema que podemos hablar algún día de ventilación embarazada. No hay un método preferido en este caso particular del embarazo, puesto que se va a manejar como un choque hipovolémico. Y bueno, lo que ya mencionamos previamente, la evaluación obstétrica. Dentro de nuestro manejo, insisto, podemos llegar a tener una transfusión masiva, y por lo tanto tenemos que hacer un protocolo clásico de 1-1-1, que es la recomendación, aunque no hay una evidencia como tal. El uso del ácido tranexámico sigue estando recomendado, no particularmente para el caso de nuestra paciente con dengue, pero sí si tenemos manifestaciones hemorrágicas. Entonces, pues adelante. Y dirigir por mitas lo más específico que podamos hablar con ellos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues recordar también acerca de que pues, la paciente puede caer en paro después de no hacer una intervención óptima y pues prácticamente no va a cambiar nuestro protocolo a CLS-BLS, solamente con la diferenciación acerca de la posición de nuestra paciente y liberación de la vena cava, que son las características, y la monitorización a nivel fetal, así como la implementación de una cesárea perimortem, que es lo más relevante dentro de los cambios al SS clásico con nuestra paciente. Conclusión, básicamente es un diagnóstico temprano óptimo. Nosotros como urgenciólogos, en cuanto veamos a nuestra paciente febril en nuestro estado, hablando de los dos, y con datos clásicos, debemos de pensar en dengue. Tenemos a la mano la presencia de citometría. Bueno, si tuviéramos a la mano un PCR, tenemos a la mano la búsqueda de antígenos para estructurales, perfecto, el diagnóstico estaría más óptimo, pero si no, debemos tratarla como tal hasta no demostrar lo contrario. Saber identificar los datos de alarma, no mandar al paciente a casa, es relevantísimo, porque suele suceder que a veces omitimos algunos datos de alarma, se va la paciente a casa y llega ya con un estado de choque franco. Insisto mucho en el tema del manejo dual, es materno-fetal. Nosotros como urgenciólogos tenemos que ver a ambos dos. Nuestro profesograma nos permite y nos dirige hacia ese aspecto, apoyándonos claramente de las demás especialidades, en este caso ginecología, terapia intensiva, para poder dar el abordaje completo y de hecho recordar que dentro de los datos de choque, signos de choque y hemorragia directa son parte de los elementos del triage obstétrico en rojo, que detona un código mater o un código ERI. Entonces, evidentemente sería inmediatamente de notificación para que tenga el soporte de todos los especialistas dentro de la reanimación dirigida. ¿Qué va a ser esta por metas? Pero como mencioné, están limitadas. No vamos a tener la posibilidad de usar uso del ultrasonido POCUS como cualquier lo haríamos en cualquier cosa, pero lo que tengamos a la mano básicamente es
sino guiarnos por guías clásicas, que es la mejor opción. La corrección con hemoderivados, principalmente las plaquetas, cuando es necesario. Si la paciente no está sangrando y no tendríamos una terminación del embarazo, la paciente podamos a poder continuarla con valores hasta 50,000 plaquetas sin mayor tema. Si tu paciente sí se va a resolver, entonces vamos a ocupar la féresis plaquetaria. Y el soporte orgánico que involucra el manejo de una vía aérea bien protegida, el manejo de un soporte vasopresor y bien monitorizado, cuidar mucho la función renal, que algo de lo que no hablamos mucho y es que está en controversia es el iniciar terapia con prisma, con uso de tipo filtro Osiris, que está muy cuestionado. Realmente las infecciones por virus no se ha demostrado realmente que mejore la supervivencia del uso del Osiris o el uso de prisma, pero sí mejora el estadio general de inflamación. No cambia los días de estancia útil, no cambia los días de mortalidad, pero puede darte una falsa percepción de seguridad. Entonces, si tu paciente desarrolla tu lesión renal y le vas a dar soporte y vamos a iniciar en el caso de identificarla, pues en cuanto sea posible, entre más pronto se inicie, es franco, es adecuado. Y luego el último los criterios de egreso, porque nos vamos a enfrentar y seguramente les ha tocado a ustedes, pacientes que la vamos a tener en urgencias y que se llegó con datos de alarma, pero afortunadamente no desarrolló un cuadro severo, no hizo una fase crítica con fuga y hay que establecer el paciente en qué momento le vamos a dar de alta. Al menos en nuestras pacientes embarazadas, la recomendación por guías de práctica clínica nacionales es estar 2 días, bueno, 48 horas hospitalizada, con la ausencia de fiebre y con la ausencia de datos de hemorragia o extravasación. Son las características mínimas que deben de cumplir el paciente para poder egresar. El conteo plaquetario arriba de 50, no tiene que tener 150 ni 100, 50. Si tiene 60, 70 y no hay datos de hemorragia en ninguno de los cosas que mencioné, es un paciente que podríamos egresar a casa, porque pues como sabemos, en México, pues a nosotros muchas veces un paciente 1, 2, 3, 4 días. No pasa en las embarazadas tan típicos, afortunadamente, pero no estamos exentos. Entonces, bueno, prácticamente eso es lo que queremos platicar. Pues si queda alguna duda, estoy abierto a que algún comentario que queramos checar, pues adelante.